cuando Carlos Navarro, 42 años, mecánico con las manos cubiertas de grasa de motor y apenas 500 euros en la cuenta, fue llamado de urgencia al taller exclusivo de Martínez Automotive para reparar un motor V12 personalizado de un hipercar de 2 millones de euros que ningún otro técnico había logrado arreglar. Pensaba que era solo otro trabajo desesperado. No podía imaginar que la mujer elegante con traje azul oscuro, que lo observaba con extrema intensidad, era Isabel Martínez, 38 años, CEO y propietaria de la empresa, heredera de un imperio automovilístico de 300 millones de euros, una de las mujeres más poderosas de la industria española. Y ciertamente no podía saber que los 15 minutos en los que diagnosticaría y resolvería un problema que había bloqueado toda la producción durante días, usando solo sus manos expertas y una intuición que ninguna computadora podía replicar, desencadenarían una cadena de eventos que transformaría no solo su vida, sino la de Isabel y toda la empresa. Porque a veces el verdadero talento se esconde en los lugares más humildes, y ese motor roto estaba a punto de demostrar que el genio no tiene nada que ver con títulos universitarios o la cuenta bancaria. Si estás listo para esta historia, escribe desde dónde estás viendo este video. El taller Martínez Automotive ocupaba 15.000 metros cuadrados en la zona industrial de Valladolid, corazón pulsante de la industria automovilística española. Vidrio, acero, tecnología de vanguardia, robots que ensamblaban componentes con precisión milimétrica. Era allí donde nacían algunos de los coches más exclusivos y costosos del mundo. Joyas de ingeniería que solo unos pocos privilegiados podían permitirse. Carlos Navarro nunca había puesto un pie en ese templo de la tecnología hasta aquel martes de octubre. Trabajaba en un pequeño taller en Medina del Campo, Taller del Pueblo, un lugar modesto con 3 rampas, herramientas viejas pero bien cuidadas, y una clientela formada por gente normal con Seat Ibizas y Renault Clios que debían durar otros 5 años. Ganaba 1.300 euros al mes cuando había trabajo. Vivía en un piso de alquiler de 2 habitaciones, no tenía esposa ni hijos, solo una pasión obsesiva por los motores que lo consumía desde dentro. Pero Carlos tenía algo que ninguna universidad podía enseñar, ningún curso de ingeniería podía transmitir. Tenía un don, entendía los motores como otros entienden a las personas. Podía escuchar un ruido y diagnosticar el problema con precisión quirúrgica. Podía tocar un componente y sentir qué andaba mal. Era una combinación de experiencia, intuición y algo indefinible que su padre, también mecánico, llamaba sentir el alma de la máquina. Aquel martes por la mañana, mientras trabajaba en un viejo Alfa Romeo 147, su móvil sonó. Un número desconocido. Una voz masculina tensa, casi desesperada. Se presentó como Miguel Torres, jefe de taller de Martínez Automotive. Tenían una emergencia. Un motor V12 Custom para un hypercar de 2 millones de euros se había bloqueado durante las pruebas finales. 5 de sus mejores ingenieros habían trabajado durante 3 días sin resultados. La producción estaba parada. El cliente esperaba. Estaban perdiendo 100.000 euros al día. Alguien había mencionado el nombre de Carlos, diciendo que hacía milagros con los motores. Podía venir. Pagaban 1.000 euros solo por echar un vistazo, 3.000 si resolvía el problema. Carlos permaneció en silencio durante 3 segundos. 1.000 euros eran casi lo que ganaba en un mes. Pero también había algo más. La curiosidad, el desafío, la oportunidad de poner las manos en un motor que la mayoría de los mecánicos solo veían en las revistas. Dijo que llegaría en 1 hora. Se lavó las manos lo mejor que pudo, pero la grasa de motor estaba incrustada bajo las uñas, en los pliegues de la piel. Se puso su mono azul de trabajo menos manchado, subió a su Peugeot 206 de 2003 con 200.000 kilómetros en el cuentakilómetros y condujo hacia Valladolid con el corazón latiendo fuerte. El taller Martínez Automotive lo dejó sin aliento. Nunca había visto nada parecido. Suelos tan brillantes que reflejaban las luces de neón, equipos que parecían salidos de una película de ciencia ficción, coches de ensueño en varias etapas de ensamblaje. Se sintió tremendamente fuera de lugar con su mono gastado y sus zapatos de trabajo desgastados. Miguel Torres lo recibió con una mezcla de esperanza y escepticismo. Era un hombre de unos 50 años,
pelo gris, gafas, el aire de quien no dormía desde hace días. Lo llevó a través del taller principal hacia un área separada, más reservada, donde trabajaban en proyectos especiales. Otros mecánicos y técnicos los miraron pasar con curiosidad, algunos con expresiones que decían claramente: han llamado a este, mirando el mono manchado de Carlos. El motor estaba en un banco de pruebas, rodeado de ordenadores, osciloscopios, instrumentos de diagnóstico que costaban más que todo el taller donde trabajaba Carlos. 5 hombres con batas blancas impecables estaban alrededor discutiendo animadamente, señalando pantallas llenas de datos que Carlos no habría sabido interpretar, aunque hubiera querido. Pero cuando vio el motor, todo lo demás se desvaneció. Era hermoso. Un V12 de 6 litros con componentes trabajados a mano, culata de aleación ligera, árboles de levas con perfil custom, una obra de arte mecánica. Miguel explicó el problema. El motor arrancaba, giraba durante 30 segundos, luego se apagaba. Habían comprobado alimentación, encendido, sincronización, compresión. Todo parecía perfecto en los datos, pero el motor moría siempre. Carlos preguntó si podía acercarse. Los ingenieros se apartaron con expresiones que variaban de lo curioso a lo despreciativo. Él se acercó al banco, apoyó una mano en la culata aún caliente del último intento, cerró los ojos. Los técnicos intercambiaron miradas perplejas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Rezando? Luego Carlos pidió arrancar el motor. Miguel asintió a uno de los técnicos que accionó el starter. El V12 se despertó con un rugido profundo que hizo vibrar el aire. Carlos escuchaba con concentración absoluta, la cabeza inclinada, los ojos entrecerrados. 20 segundos, 25, 30. El motor comenzó a perder ritmo, su voz perfecta se volvió irregular. Luego silencio. Carlos abrió los ojos y dijo algo que dejó a todos sin palabras. El problema no era mecánico, estaba en el sistema de gestión electrónica, pero no donde pensaban. Había un sensor de temperatura del aceite, probablemente defectuoso o mal calibrado, que después de 30 segundos detectaba un falso sobrecalentamiento y entraba en protección cerrando todo. No estaba en los datos porque el sensor enviaba señales que parecían normales, pero había un retraso infinitesimal en la respuesta que creaba el problema. Uno de los ingenieros, un joven de unos 30 años con expresión arrogante, rió. Dijo que ya habían comprobado ese sensor. Estaba perfecto. Carlos lo miró sin irritación, solo con calma paciencia. Preguntó si podía comprobar personalmente. El ingeniero hizo un gesto de permiso sarcástico, como diciendo: «Hazlo, así vemos lo ignorante que eres». Carlos se arrodilló junto al motor, ignorando el frío del suelo industrial. Sus manos sucias de grasa se movieron con seguridad entre los componentes costosos, desconectando conectores, comprobando cableados. Encontró el sensor, lo extrajo delicadamente, lo miró a contraluz, lo olió, lo sopesó como si pudiera sentir su alma. Luego dijo que el problema estaba ahí. El sensor era nuevo pero defectuoso de fábrica. Tenía una resistencia interna ligeramente fuera de especificación, demasiado poco para ser detectado por las pruebas electrónicas estándar, suficiente para causar el retraso en la señal. Miguel preguntó qué podían hacer. Carlos respondió que necesitaban un sensor de reemplazo, pero mientras tanto, podía hacer un bypass temporal para probar la teoría. Le llevó 7 minutos con un par de alicates, un destornillador y un trozo de cable eléctrico que encontró en una caja de herramientas. Un trabajo que cualquier ingeniero habría considerado bárbaro, un parche temporal que violaba todos los protocolos. Pero funcionó. Cuando arrancaron el motor de nuevo, giró suave. 30 segundos pasaron. 1 minuto. 2. 5. El V12 cantaba perfecto. Un sonido que daba escalofríos, potente y armonioso. Los ingenieros miraban los monitores con expresiones que iban del shock a la incredulidad. El arrogante de antes se había puesto pálido. Miguel sonrió por primera vez en días. Estrechó la mano de Carlos agradeciéndole con voz rota por la emoción. Dijo que había salvado un proyecto de millones, que recibiría los 3.000 euros prometidos más un bonus. Carlos asintió, avergonzado por la atención, pidiendo solo poder lavarse las manos antes de irse. Pero lo que ni él ni Miguel sabían
era que alguien había observado toda la escena desde una oficina elevada, con ventanas que daban al taller especial. Isabel Martínez, CEO de la empresa, había permanecido de pie detrás del cristal durante los 15 minutos completos, mirando a ese mecánico desconocido, con el mono manchado, hacer lo que sus ingenieros titulados no habían conseguido hacer en 3 días. Y en esos 15 minutos, mientras observaba las manos seguras de Carlos moverse entre los componentes, mientras veía la concentración absoluta en su rostro, mientras presenciaba el milagro de un problema imposible resuelto con intuición y experiencia pura, Isabel Martínez tomó una decisión que cambiaría todo. Isabel Martínez tenía 38 años y era una leyenda en la industria automovilística española. Había heredado la empresa a los 28 años tras la muerte repentina de su padre, fundador de Martínez Automotive. Todos esperaban que fracasara, que la joven graduada en economía pero sin experiencia técnica hundiera la empresa construida en 30 años de sacrificios. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Estudió cada aspecto del negocio, pasó meses en el taller ensuciándose las manos, escuchó a los veteranos en lugar de reemplazarlos, tomó riesgos calculados que otros consideraban locura. En 10 años había triplicado el valor de la empresa, la había llevado de fabricante de nicho a marca reconocida globalmente por innovación y calidad. Pero el éxito tenía un precio. Trabajaba 14 horas al día, 7 días a la semana. No tenía marido, hijos, ni siquiera tiempo para relaciones serias. La empresa era su vida, su único amor, su obsesión. A los 38 se encontraba rica, poderosa, respetada y profundamente sola. Isabel sabía reconocer el talento cuando lo veía. Había pasado 10 años construyendo equipos, encontrando a las personas adecuadas, y lo que acababa de ver en Carlos Navarro era algo raro, quizás único. No era solo competencia técnica, era intuición, esa capacidad indefinible de entender problemas que ninguna computadora podía analizar. Era experiencia verdadera, la que viene de miles de horas con las manos en la grasa, no de libros de texto. Esa tarde, cuando Carlos estaba a punto de salir del taller con un cheque de 5.000 euros en el bolsillo, más del doble de lo prometido, Isabel bajó de su oficina y le pidió que la siguiera. Carlos, sorprendido y nervioso, obedeció. La oficina de Isabel estaba en el 5º piso, todo cristal y diseño minimalista. Valladolid se extendía en el horizonte a través de las ventanas panorámicas. Carlos se sintió tremendamente fuera de lugar, consciente de su mono aún sucio, de su olor a grasa y sudor en un ambiente que olía a madera fina y caros aromas. Isabel le ofreció algo de beber, agua o café. Él eligió agua con manos que temblaban ligeramente. Ella se sentó frente a él, no detrás del escritorio, sino en un sillón. Un gesto que hacía el encuentro menos formal, pero no menos intimidante. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Le dijo que estaba impresionada, no solo por haber resuelto el problema, sino por cómo lo había hecho, con intuición, experiencia, esa comprensión profunda que no puede enseñarse. Preguntó por su historia, su formación. Carlos, avergonzado, contó. Instituto técnico nunca terminado, porque tenía que trabajar para ayudar a la familia. Aprendiz a los 16 años, 20 años ensuciándose las manos en todo tipo de motores, desde el 600 antiguo hasta los BMW modernos. Isabel escuchó sin interrumpir. Luego hizo algo que Carlos no esperaba. Le ofreció un trabajo, no como mecánico normal, sino como jefe del Departamento de Desarrollo y Resolución de Problemas. Su tarea sería enfrentar los problemas imposibles, los que bloqueaban la producción, los que dejaban perplejos a los ingenieros. Salario de 5.000 euros al mes para empezar, más bonos basados en resultados, oficina, equipo, recursos. Carlos permaneció en silencio durante un tiempo que pareció eterno. 5.000 euros al mes eran 4 veces su salario actual. Podría mudarse a un piso decente, comprar un coche que no se rompiera cada mes, quizás incluso empezar a ahorrar, pero había algo que lo detenía, un miedo profundo. Dijo que no tenía títulos, ninguna licenciatura, ni siquiera un diploma. ¿Cómo podría dirigir a ingenieros que habían estudiado años? ¿Cómo podría trabajar en un lugar tan avanzado
cuando estaba acostumbrado a un taller con herramientas viejas. ¿No se sentiría un impostor? Isabel lo miró con una expresión que mezclaba comprensión y determinación. Dijo que los títulos eran solo papel. Lo que contaba era el resultado. Y en 15 minutos él había hecho lo que 5 ingenieros titulados no habían conseguido hacer en 3 días. No le importaba el diploma, le importaba el talento, y él tenía talento puro. Carlos preguntó por qué estaba haciendo esto, por qué arriesgar con alguien como él. Isabel dudó. Luego fue honesta de una manera que rara vez era con alguien. Dijo que durante 10 años había construido una empresa perfecta sobre el papel, los mejores ingenieros, la tecnología más avanzada, procesos impecables. Pero había olvidado algo fundamental. Había olvidado que las máquinas tienen almas y se necesitan personas que sepan escucharlas. No solo analizarlas con ordenadores, sino entenderlas visceralmente. Carlos esa tarde volvió a casa con la cabeza dando vueltas. El cheque de 5.000 euros en el bolsillo, la oferta de trabajo que cambiaba la vida y una sensación de vértigo que lo hacía sentir como si estuviera a punto de saltar de un avión sin paracaídas. Pasó la noche pensando, sopesando miedos contra oportunidades, preguntándose si estaba a punto de cometer el mayor error o la mejor decisión de su vida. Al amanecer tomó la decisión. Llamó a Isabel, dijo que aceptaba con una condición. Quería trabajar en el campo, no en una oficina. Quería ensuciarse las manos, estar en el taller con los mecánicos, no detrás de un escritorio. Y quería el derecho de decir cuando algo era estúpido, incluso si venía de un ingeniero con 3 títulos. Isabel rió, una risa genuina que Carlos sospechaba era rara. Aceptó todas las condiciones. Los primeros 3 meses fueron difíciles. Carlos se encontró navegando un mundo completamente nuevo. El taller Martínez Automotive no era como el taller del pueblo. Aquí todo era proceso, procedimientos, protocolos. Cada modificación debía documentarse, cada decisión justificarse. Y había resistencia. Muchos ingenieros lo veían como un intruso, un mecánico sin educación que ocupaba una posición que debería haber sido suya. Murmullos en los pasillos, comentarios sarcásticos justo fuera del alcance del oído. El joven arrogante, que se había reído de él el primer día, llamado Alejandro, era el peor. Cada oportunidad para socavarlo, para hacerlo parecer incompetente, era aprovechada. Pero Carlos hacía algo que Alejandro no esperaba. Ignoraba las provocaciones y seguía resolviendo problemas. ¿Un sistema de refrigeración que se sobrecalentaba a pesar de los cálculos perfectos? Carlos encontró un punto muerto en el flujo que ninguna simulación había previsto. ¿Un cambio que se agarrotaba después de 1000 kilómetros? Descubrió que el problema estaba en el lubricante, demasiado viscoso para las tolerancias estrechas. Cada victoria era pequeña, pero significativa, y lentamente, muy lentamente, el respeto comenzó a crecer. No de todos, pero de los mecánicos veteranos, de los que entendían la diferencia entre teoría y práctica, y sorprendentemente, de algunos jóvenes ingenieros que eran lo suficientemente humildes para aprender. Isabel observaba todo desde lejos. Venía a menudo al taller, no para controlar, sino para entender. Hablaba con Carlos de problemas técnicos, pero también de filosofía empresarial, de cómo equilibrar innovación y fiabilidad, de cómo construir una cultura que valorara tanto la ingeniería como la experiencia práctica. Esos encuentros se volvieron cada vez más frecuentes, a veces formales, a menudo informales. Un café mientras caminaban entre los departamentos, una cena de trabajo que se deslizaba hacia conversaciones personales. Carlos descubrió que Isabel no era solo una CEO despiadada, era inteligente, culta, con sentido del humor afilado. Ella descubrió que Carlos leía mucho, pensaba profundamente, tenía una filosofía de vida simple pero profunda, y sin que ninguno de los dos se diera cuenta completamente, algo comenzó a crecer. Respeto mutuo que se deslizaba hacia atracción, profesionalidad que se teñía de algo más personal. 4 meses después de la llegada de Carlos, Alejandro atacó. Había documentado meticulosamente cada violación de protocolo que Carlos había cometido, cada vez que había modificado algo sin seguir el procedimiento completo, cada decisión tomada por intuición, en lugar de por datos. Llevó el caso al Consejo de Administración, sosteniendo que Carlos era un riesgo para la empresa,
que tarde o temprano su enfoque improvisado causaría un desastre. La reunión fue tensa. Isabel defendió a Carlos, pero algunos miembros del consejo estaban de acuerdo con Alejandro. Querían resultados, cierto, pero también proceso, documentación, protección legal. Pidieron a Carlos que se defendiera. Él habló con una honestidad brutal que sorprendió a todos. Admitió no seguir siempre los protocolos, porque a veces los protocolos eran estúpidos, creados por gente que nunca había tenido grasa de motor bajo las uñas. Dijo que la intuición no era magia, era experiencia condensada en instinto, y que cada una de sus violaciones había ahorrado tiempo, dinero o ambos. Pero Alejandro jugó su carta ganadora. Presentó un caso reciente donde Carlos había modificado un componente sin pruebas completas. ¿Qué habría pasado si ese componente hubiera fallado? Si hubiera causado un accidente, la empresa habría sido responsable. Millones en demandas legales. El consejo votó. La mayoría quería que Carlos fuera degradado a consultor, sin autoridad decisoria. Isabel protestó, pero fue puesta en minoría. Parecía acabado. Luego ocurrió algo. 2 días después de la reunión, el Hypercar con el componente no probado de Carlos ganó una carrera importante, batiendo el récord del circuito. El piloto elogió públicamente la manejabilidad perfecta, la fiabilidad absoluta. El cliente ordenó otros 5 coches, 20 millones de euros en contratos. Alejandro permaneció en silencio. El consejo tuvo que admitir que quizás Carlos sabía lo que hacía. Isabel restableció su autoridad con una firmeza que recordó a todos por qué era CEO. Pero la batalla había revelado algo. Mientras luchaba por Carlos, Isabel había entendido que no estaba defendiendo solo a un empleado excelente. Estaba defendiendo a alguien que se había vuelto importante para ella personalmente, y esa realización la asustó y la emocionó por igual. Un mes después de la crisis del consejo, Isabel invitó a Carlos a cenar. No una cena de trabajo, especificó, solo cena. Él aceptó con el corazón latiendo fuerte. El restaurante era pequeño, elegante pero no ostentoso, escondido en una calle lateral de Valladolid. Hablaron de todo excepto trabajo, de sus familias, de los sueños que tenían de niños, de cómo la vida los había llevado donde estaban. Después de cenar, en lugar de separarse, caminaron por la ciudad vieja. Era una noche de noviembre, fría pero estrellada. Isabel confesó algo que nunca había dicho a nadie. Dijo que había construido un imperio, pero se había perdido a sí misma en el proceso, que a los 38 años tenía todo excepto lo que realmente importaba: conexión humana, alguien que la viera no como CEO, sino como persona. Carlos compartió su verdad, que durante 20 años había vivido con miedo de no ser suficiente, de ser solo un mecánico sin futuro. Pero trabajar en Martínez, trabajar con ella, le había enseñado que su talento tenía valor, que no debía avergonzarse de quién era. Se detuvieron bajo una farola, la luz dorada creando una isla de calor en la noche fría. Isabel lo miró con ojos que contenían pregunta y miedo. Carlos la besó suavemente, con respeto pero también con pasión demasiado tiempo reprimida. Era complicado, lo sabían ambos. CEO y empleado, mundos diferentes, 1000 razones por las que era mala idea. Pero en ese momento, bajo las estrellas de Valladolid, decidieron que a veces el corazón tiene razones que la lógica no puede comprender. Un año después de ese beso bajo la farola, Carlos e Isabel estaban en el departamento de desarrollo de Martínez Automotive, mirando el prototipo del nuevo modelo. Había nacido de la colaboración entre ingeniería académica e intuición práctica, entre teoría y experiencia. Era lo mejor que habían producido nunca. Su relación había enfrentado desafíos, chismorreos, críticas, dudas internas y externas, pero habían elegido enfrentarlos juntos, con honestidad y respeto mutuo. Carlos había aprendido a documentar mejor, a comunicar su proceso. Los ingenieros habían aprendido que los datos no eran todo, que la experiencia tenía valor. Isabel había encontrado equilibrio. La empresa prosperaba, pero ahora también tenía una vida. Carlos le había enseñado que el éxito sin alguien con quien compartirlo estaba vacío. Esa tarde, mientras el taller se vaciaba y las luces se apagaban una a una, Carlos dijo algo que hizo detenerse a Isabel. Dijo que un año antes
Había entrado en ese taller pensando que era solo otro trabajo, pero había encontrado algo que no sabía que buscaba. Había encontrado un hogar, había encontrado a su persona. Isabel lo abrazó, sintiendo el olor familiar de grasa de motor que ningún jabón conseguía eliminar completamente de su piel. Y le gustaba, la hacía sentir en casa. La historia de Carlos e Isabel se convirtió en leyenda en Martínez Automotive, no como cuento romántico imposible, sino como demostración de algo profundo, que el talento verdadero existe en todas partes, que la experiencia vale tanto como la educación, que a veces las personas más improbables pueden cambiarlo todo. Y ese motor B12, el que había llevado a Carlos allí el primer día, se convirtió en un símbolo. Permaneció en el departamento de desarrollo, no para ser usado, sino para ser recordado, como recordatorio de que a veces los problemas más difíciles requieren no más tecnología, sino más humanidad, no más datos, sino más intuición, no más teoría, sino más experiencia verdadera, vivida, ganada con años de manos en la grasa y corazón en el trabajo. Si esta historia te ha hecho creer que el talento verdadero no necesita títulos, deja un corazón aquí abajo para quien aún lucha por demostrar su valor. Y si quieres apoyar historias que muestran que la humildad y la competencia valen más que los diplomas, considera dejar un 1000 gracias a través de Supergracias. Cada gesto cuenta, como las manos de Carlos que salvaron ese motor, porque has elegido ver hasta el final una historia que celebra el talento oculto, la experiencia verdadera y el amor que nace del respeto mutuo. Y eso te hace tan especial como Carlos e Isabel.